Esto yo lo traje para los popis. Tecnobow, Tecnobow, Tecnobow. Bienvenidos a un nuevo video, señores, de su canal favorito, Bep Lifestyle. Se acaba de presentar el PlayStation 5. Todo el mundo está vuelto loco, la versión digital, la versión normal, que cuál va a ser más barata, que cuál sería la diferencia entre una y otra, que los juegos digitales, que si va a tener, si el PlayStation Plus, que si vamos a poder ahora tener el online gratis, según un rumor que yo vi ahí, de tantos rumores que hay, que el online gratis, eso dependería. Si Microsoft en el próximo Xbox dice que si pone el online gratis, pues entonces PlayStation lo va a poner. O sea, están esperando la competencia. No se lleven de mí. Son rumores que andan. Otros rumores que andan ahí que vi hoy en una página de Instagram que se llama Check and Play. Ellos son mucho contenido de juegos. Es que supuestamente en 2017 Sony lanzó una patente, presentó una patente para que la interfaz del PlayStation 5, que aún no se sabe con respecto al diseño cómo será, lo que se dice, vuelvo y repito, según rumores, que será algo muy parecido al PlayStation 4. Pero, según la patente lanzada en 2017 por Sony, que pone esta página de Instagram Check and Play, dice que la interfaz se va a comportar según nuestros gustos y los juegos que nosotros más juguemos, pues nos va a presentar contenido. O sea, que la interfaz mía y la interfaz tuya va a ser diferente en el contenido que nos va a mostrar. Por ejemplo, nosotros jugamos mucho GTA V, la interfaz, los algoritmos y todo eso va a aprender para mostrarnos mucho contenido de GTA V de una vez que nosotros prendamos el play, consejos, trucos. Es como que lo que yo interpreté, no sé si estoy en lo correcto, ahorita estoy hablando pupú, pero bueno, lo que yo interpreté que sería como en Instagram, cuando nosotros le damos al buscador, que nos aparecen muchos perfiles relacionados a lo que nosotros seguimos en Instagram, a las páginas que seguimos. Yo interpreté que así se comportaría, por ejemplo, la nueva interfaz. Ahora bien, el tema de este video, ¿qué es lo que todo el mundo ha hablado? O sea, lo que nadie ha hablado del PlayStation 5 es lo que están viendo aquí. Ya vamos 2 minutos de video y se lo estoy enseñando. Las carátulas, las presentaciones. ¿Cómo serán las carátulas de PlayStation 5? Como yo digo, todo el mundo está preocupado que el online, que cuánto costará la consola, que el diseño, que si se va a poder poner en modo vertical, en horizontal, los controles, bla, 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 bla. Sí, pero uno de los temas que a mí, señores, siéndole honesto, no es por el tema de este video ni ganar aceptación. Lo que a mí más me llama la atención en la mayoría es cómo van a ser las carátulas. Desde PlayStation 1 hasta PlayStation 4, señores, hemos visto un cambio significante. En PlayStation 1 las carátulas eran como los CD normales en ese tiempo, los CD de música, las presentaciones normales. En PlayStation 2 ya hubo un grandísimo cambio, estas carátulas súper grandes. Ya en PlayStation 3 fue algo muy similar a lo de PlayStation 4, así de este concepto pequeñas, pero las carátulas eran como un poquito más redondeadas en los bordes, o es lo que yo recuerdo. Ya con PlayStation 4, como digo, pues fue muy a la onda de PlayStation 3, pero un poquito más cuadrada, un poquito, qué sé yo, más pulida. Pero mi mayor curiosidad, ¿cómo van a ser las de PlayStation 5? ¿Cómo serán? ¿Serán más pequeñas? ¿Serán más grandes? ¿Serán de otro color la principal? Porque la principal es esta, de color azul, como en su tiempo en PlayStation 3 eran color gris. Las ediciones especiales venían en color rojo, igual que ahora con PlayStation 4. Hay un par de ediciones que vinieron en color rojo, no tengo ninguna, pero por ejemplo este juego de Spider-Man vino ediciones con la carátula roja, dependiendo el premio o el Game of the Year Edition, cosas así. The Last of Us creo que también vino en color rojo. Pero ¿cómo serán las de Play 5? ¿Serán más pequeñas? Como vuelvo y repito, más grandes. ¿Cuál será el color principal? Porque ahora vimos que esta consola tiene un color muy fuerte, que es el blanco. La consola es blanca en un 70%. ¿Serán las próximas carátulas transparentes? ¿Otra vez? ¿O blancas? ¿Cómo serán? No sé. Para mí es lo que más curiosidad me da. Porque ya la consola, ya yo la vi en video. Para mí verla directamente ya no es algo que me sorprendería mucho, siéndole honestos. El control no es algo ya que me sorprende mucho. Para mí el próximo secreto, a nivel de cosas físicas que se puedan ver y tocar, es cómo van a ser las carátulas. Así que si usted también tiene esa inquietud, escribe ahí en los comentarios, señores, desahógese. Así que nada, hasta aquí este video. Pues como siempre, no olviden comentar,
suscribirse y dejar su like. So, check it out y hasta la próxima.